Tenemos que aprender a entender, a ver, a observar, a reaccionar de cómo pasar a otro lado. ¿Sabes qué representa eso? Eso representa que nos vamos a una nueva temporada, pero lo voy a tocar desde un punto de vista diferente. Lo voy a tocar desde un punto de vista en donde nuestra responsabilidad es creerle a Dios de que nos vamos a otro lado. No solamente en el templo, no solamente en casa, no solamente en trabajo, no solamente en unción, no solamente en peso, sino en nuestra relación con Dios, en nuestra relación interpersonal. ¿Recuerdas que la Biblia dice que los tiempos son peligrosos? Que este tiempo, que los últimos tiempos son peligrosos. ¿Recuerdas en donde te dije que considero yo, de acuerdo a la palabra, en donde radica el peligro? Los tiempos son peligrosos, dice la Biblia, ¿verdad que sí? La Biblia dice que los últimos tiempos se van a volver peligrosos. Y yo creo que ha sido así. Estos últimos tiempos hemos visto que se han vuelto peligrosos. Peligrosos porque a veces creemos que lo que estamos orando, lo que estamos hablando, lo que estamos leyendo es suficiente para este último tiempo, y no es así. Dios nos está mostrando que necesitamos irnos a otro nivel, a otro lado. Tenemos que pasar al otro lado en nuestra vida espiritual. Tenemos que pasar a otro lado en nuestra vida de oración. Tenemos que pasar al otro lado en nuestra vida de intercesión, de lectura de la palabra, de santidad y de cómo nos comportamos. Necesitamos ya pasar al otro lado, porque en donde estamos no nos está alcanzando para poder obtener y ver las bendiciones de nuestro Dios. Amén. No es suficiente lo que tú lees, no es suficiente lo que tú oras, ya no es suficiente. Uno veía antes, fulano se accidentó, perengano le dio tal cosa, a sutano lo corrieron, perengano le detectaron tal enfermedad, y parecía que a nosotros nunca nos iba a llegar. Y ahora nos hemos enterado que gente cercana a nosotros le da una cosa, le da otra, pierde el trabajo, está en miseria, cae en tribulación, le está pasando esto, le está pasando lo otro, que en nuestras casas están ocurriendo cosas que no ocurrían, y nos estamos dando cuenta que nuestro nivel espiritual ya no es suficiente. Ya no es suficiente. Necesitamos pasar al otro lado. Yo te quiero dar una revelación antes de empezar a predicar. La palabra de Dios dice en Génesis que Dios nos formó. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. La Biblia dice que Él tomó del polvo de la tierra, que Él tomó el barro para crearnos a nosotros, y que a la mujer la sacó de nuestra costilla. Pero entonces ella también tiene la misma genética del polvo de la tierra. ¿Tú te imaginas cuando recién creó la tierra el Señor, el potencial, las riquezas y todo lo que tenía atesorado el polvo de la tierra? Y de ahí nos formó Dios. Y no conforme con eso, puso su soplo de vida, su espíritu. ¿Tú te imaginas la combinación de cómo la tierra en ese tiempo estaba enriquecida, de todo el potencial que tenía, porque no había caído en pecado? Es decir, no te imagines a la tierra y al polvo. Ah, sí, la tierra como que olía mal. Uy, y había un bicho. Uy, y se había muerto una vaca y ahí estaba el esqueleto. No, porque no había muerte de animales. Cuando Dios nos crea no había ni animal, no había muerte, no había ningún animal muerto. No había decadencia en la tierra. La tierra no había caído en maldición. La tierra desplegaba también la presencia de Dios. Y cuando Él nos forma, todo el potencial que tenía la tierra y el polvo de la tierra fue de lo que Dios nos creó. Por eso dice la Biblia, y habla la Biblia de la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, y la semilla cayó en tierra fértil, y otra cayó en piedras, y otra cayó a la orilla. ¿Y qué dice la Biblia que es la tierra? Nosotros. Yo quiero que entiendas que para pasar del otro lado tienes que reconocer que el potencial de Dios, que el potencial con el que Dios te creó, ya es el tiempo de que se manifieste.
Tenemos que aprender, y yo les decía ayer a los varones, tenemos que esforzarnos, pelear y vivir en santidad de tal manera que podamos volver a nuestro diseño original, que podamos volver a manifestar la imagen y la semejanza de Dios. Y la imagen y la semejanza de Dios, Dios la moldeó de la tierra, que tenía potencial para poder alimentar, y al día de hoy sigue teniendo potencial para alimentar a todos los millones de millones de millones, no solamente de personas, de animales, de insectos, de plantas, porque la planta se nutre. ¿Tú te imaginas el potencial que después de tantos siglos sigue teniendo la tierra como para nutrir? Yo quiero que entiendas que cuando hablo de pasar al otro lado, también tienes que pasar al otro lado en tu entendimiento, en cómo percibes a Dios, en cómo percibes lo que viene de Dios, en cómo te percibes tú mismo. ¿Quién eres? ¿Cómo te percibes que te vendes, te rentas, te ofertas a cualquier cosa que no es Dios? Pero llega el tiempo en que tenemos que anhelar pasar al otro lado. ¿Qué significa pasar al otro lado? Salir del lugar, la posición, la mentalidad, la emoción, la espiritualidad y todo lo almático en donde tú estás, para salir, levantarte, subirte al medio que Dios va a usar e ir al otro lado. Amén. El potencial está en ti, las habilidades están en ti, los dones están en ti, el poder y la autoridad está en ti. Tienes que aprender a pasar al otro lado. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Ahorita lo vamos a ver. Pero la Biblia habla que fuimos formados así, con potencial, para nutrir no solamente a nuestra familia, y no solamente en lo natural, sino también en lo espiritual. Pon atención. ¿Cuántos de ustedes anhelan tener un mañana mejor? Hay que pasar al otro lado. ¿Cuántos de ustedes anhelan que el año que entra sea el mejor? Hay que pasar al otro lado. No te distraigas. ¿Quieres una vida mejor? ¿Unos padres mejor? ¿Un destino mejor? Entonces aprende a recibir cómo pasar de donde estamos hacia el otro lado. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren un bocho mejor? Una Caribe mejor, un Atlantic mejor. Puro carro viejito, ¿eh? Pero que se vuelven clásicos y su valor aumenta. ¿Cuándo? Cuando lo sabes procurar, cuando lo sabes cuidar. La palabra de Dios, ¿cuántos años tiene? Y al día de hoy sigue teniendo un valor impresionante para nosotros. Amén. Lucas capítulo 8, versículo 22. 22, 23, 24 y 25. Solo nos vamos a mover en cuatro versículos en los que Dios va a desatar revelación de cómo pasar al otro lado. ¿Cuántos están bien emocionalmente que digan, no, yo me siento tan plena? Wow, todos me aman, amo a todos, yo no necesito pasar al otro lado. Necesitas salir de donde estás para pasar a otro lado. Amén. Mira toda la revelación que tienen estos versículos. Yo digo, Señor, es impresionante cómo el Señor habla. Fíjate bien, aconteció un día. Quiero que entiendas la importancia de poder ver la oportunidad que Dios te da. Hay días y hay domingos que tú vienes y ni siquiera te diste cuenta que fue la oportunidad que Dios desplegó para tu vida, para apropiarte de la bendición, para transformar tu vida o transformar tu mentalidad o derrotar y vencer con lo que tú vienes peleando. A veces no nos damos cuenta de que un día Dios despliega su oportunidad, de que hay un día en donde Dios habla lo correcto y lo exacto a tu vida, que todos los días lo hace, pero hay un día en donde tú sabes que lo que se habla el día de hoy es lo que tú necesitabas para tu vida. Y aconteció un día, dice la Biblia, aconteció un día que el acontecer de ese día, de pasar de un lugar a otro, no te pase de largo, sino que lo observes, que lo cumplas, que corras y que camines con Él. Amén.
que ese acontecer de un día no te pase de largo. Aconteció un día, y el Señor me hablaba que el acontecer de ese día viene para nosotros. Aconteció un día que entró en una barca. ¿Quién entró en una barca? Jesús. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. ¿Con quién? No entró con cualquiera. Quiero que entiendas. No entró con cualquiera. Entró con sus discípulos. Los que lo siguen, los que lo imitan, porque eso significa discípulos. Viene de la raíz matzetes, con D de dedo, matzetes. Matzetes significa discípulo, el que imita, el que sigue, el que reproduce, el que aprende para obedecer. Eso significa discípulo. Di, pero aconteció un día, y el acontecer de ese día, de pasar al otro lado, se acerca para nosotros. Amén. Recibe la profecía. Recibe la profecía. Di, ya llega el tiempo. Está muy cerca en que voy a salir de la condición, del lugar y del territorio en donde estoy para irme a otro lado. Y no voy solo. Voy con Jesucristo en la misma barca. Voy con Jesucristo en el mismo medio. Amén. Dale un aplauso al Señor y bendícelo. Bendícelo. Amén. Amén. Entonces, aconteció un día, y que ese acontecer no se te pase. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, ¿qué pasó? Les dijo, ¿qué pasó? Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Escuchar. Porque Él dijo, yo escucho y obedezco. ¿Quieres pasar al otro lado? Dios ya lo dijo. El día de hoy te estoy diciendo que Dios ya lo dijo. ¿Qué tienes que hacer? Escuchar y reaccionar y pasar con Él. Porque si no, te vas a quedar atrapado en el mismo ciclo de pecado, de monotonía, de rutina, de pobreza, de miseria. El Señor Jesucristo les dijo, hey, mis discípulos, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. ¿Y qué? Y partieron. Jesucristo ya nos dijo, vámonos. Ya es demasiado tiempo acá, hey. Es demasiado tiempo en esa condición. Es demasiado tiempo con esa mentalidad. Es demasiado tiempo con esas emociones. Es demasiado tiempo con esos ataques. Es demasiado tiempo con esas reacciones. Es demasiado tiempo con esa pasividad. Es demasiado tiempo con esa falta de hambre. Es demasiado tiempo con esa indiferencia. Es demasiado tiempo con esa ceguera. Es demasiado tiempo con esa sordera. Vámonos a otro lado. Y los discípulos, dice la Biblia, pasemos al otro lado del lago, y partieron. ¿Los discípulos dijeron algo? ¿Qué hicieron? Solo obedecieron. Ayer hablábamos de la obediencia, aprendiendo la obediencia. ¿Sabes que en la obediencia casi no entra la razón? Es siéntate, me siento, párate, me paro. ¿Eso es bíblico? Eso es bíblico. Fue una de las cosas que impactó a Jesucristo. Cuando llegó con el centurión le dijo, no, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Yo entiendo, yo soy hombre de autoridad. Y si le digo a mi siervo, ve, él va. Y si le digo, ven, él viene. Y eso es lo que espera el Señor, porque Dios se maravilló y dijo, wow, nunca he visto ni he encontrado tanta fe como la he encontrado en este hombre. ¿Cuál es la fe de ese hombre? Que entendió autoridad, que entendió, ve y va, ven y viene. Siéntate, te sientas, párate, te paras. Cuando viene de Dios. ¿Quieres pasar al otro lado? Ve, súbete, hazlo, obedece, escucha, reacciona. No lo razones, solo hazlo. Porque ese es el nivel de fe que maravilla a Dios. Cuando entiendes su autoridad, cuando entiendes su gobierno, cuando entiendes su dominio, cuando Él dice, hey, deja eso, lo dejo. Hey, suelta lo otro, lo suelto. Hey, agárrate de mí, me agarro. Hey, confía en mí, confío. Hey, aunque te duela, repréndelo, lo reprendo. Ese es el nivel de fe que Dios expecta para irnos al otro lado. Amén.
porque ellos no dijeron nada, solo lo hicieron. Pero escucha esto. Escucha esto. Bueno, eso te lo digo después. ¿Y Dios? ¿Qué fue lo que dio? Una instrucción. ¿Y Dios? Dios dio una instrucción y dio dirección. La instrucción, pasemos al otro lado. La dirección, al otro lado del lago. ¿Y Dios? Cuando nos transiciona, nos da la instrucción, pero también nos da la dirección. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y sabes hacia dónde vamos? Di, yo sé que voy a un lugar en donde el dunamis de Dios se va a hacer más manifiesto, más intenso, más poderoso, más fuerte. Dunamis es poder. Dunamis es la raíz de poder, de la letra poder. Digo, de la palabra poder. Cuando tú lees poder en español, la raíz en griego de poder es dunamis. Hacia allá nos va a llevar Dios. Hacia un nivel de dunamis y de poder mayor que en el que te encuentras. Dios nos ha dado la instrucción y Dios nos ha dado la dirección. Porque cuando tenemos que transicionar al otro lado, escucha esto, porque mucha gente dice, no, yo me voy a cosas nuevas, yo voy a transicionar, y se van a su perdición. ¿Dios te dio la instrucción? Si Dios te dio la instrucción, Dios te dio la dirección. Y cuando me tengo que ir al otro lado, tiene que ser Dios dándome la instrucción, pero también dándome la dirección. Amén. Pastor, ¿cómo yo sé que es Dios? ¿Cómo yo sé que es Dios y no es mi carne? Porque versículos después vas a ver el milagro, el mover y el poder sobrenatural de Dios. Cuando es Dios transicionándome, yo veo su mover espiritual, yo veo el poder sobrenatural, yo veo su autoridad y la manifestación de su presencia. Versículo 2, versículo 23. Pero mientras navegaban, pero mientras navegaban, él se durmió. Jesús se durmió. Habló, se movió, se manifestó, él se movió, él se durmió. Escucha, hay veces que en la transición de una temporada a otra puedes sentir en el proceso que él no está, pero él ahí está y él va contigo. Amén. Para transicionar al otro lado, nunca pienses y nunca permitas que el diablo te haga sentir, tu carne te haga sentir que Dios no va contigo. Dios va con nosotros. Dios está con nosotros. Iban en la misma barca. Aunque no lo sientas, Él está ahí. Di, aunque yo no lo sienta, aunque no lo perciba, aunque yo no lo oiga, Él está ahí. Él está ahí. Amén. Y está ahí listo, listo para actuar, listo para manifestar, listo para hacerse aparecer, listo para los milagros. Mira, dice la Biblia, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban, es decir, casi se voltean. ¿Y cuál es la otra parte? ¿Y qué? Y peligraban. Pastor, es que yo siento un peligro. Creo que esto no es de Dios, que vamos a perder la vida, pastor. Yo siento que esto no. Aquí como que Dios no va con nosotros, como que no nos está respaldando el Señor, porque yo siento como que no están sucediendo las cosas. La Biblia lo dice, él se durmió, la barca como que se anegaba y peligraban. ¿Y en el proceso? Sí. Di sí, puede haber peligro. Di, pero él sigue conmigo. Amén. Y se anegaban y peligraban, versículo 24. Y vinieron a él y le despertaron. Di, le despertaron. Di, cuando yo voy
de un lugar a otro, siempre va a haber un despertar de Dios. ¿Por qué te afanas y por qué te contristas? ¿Por qué sientes que ya no vale la pena? ¿Por qué sientes que estás cansado? Yo no me imagino la barca, si ellos intentaron ponerla, se han de ver, tú te imaginas en la tormenta en una barca, ni siquiera en un barco, en una barca. Yo imagino que han de haber dicho, hey, todos para la derecha, todos para la izquierda, avienten el agua, saquen el agua, porque era la tormenta, más aparte de lo que caía del cielo, lo que venía del lago. Les llovía por arriba y les llegaba por abajo, les llegaba por los lados, porque es una tormenta. Y se anegaba, es decir, casi se volteaba la barca. ¿Qué hubieras hecho tú para que no se volteara? Pero no importa cómo inicio, lo que importa es cómo termino. Amén. En el Señor, mi final es lo que importa. ¿Cómo lo voy a lograr y cómo voy a llegar a ese final? Amén. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Es decir, se corrió por todos lados lo que Jesucristo había hecho. Último versículo, versículo 25, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Quieres pasar al otro lado con él? ¿Sabes que cuando pasas al otro lado con él tienes que poner atención en el medio? ¿En qué medio vas a pasar? Porque puede que en el proceso tu fe no se manifieste. Y el Señor te va a decir, ¿en dónde está tu fe? ¿Te dije que íbamos a pasar allá o no? Pues vamos a pasar allá. ¿En dónde está tu fe? Y atemorizados se maravillaban. Fíjate qué contradicción. Atemorizados y maravillados. Yo no me los imagino así, y maravillados. Wow. Imagínate ese cambio de emociones. O sea, uno lo piensa, imagínate atemorizado y a la vez maravillado. Cualquiera se infarta. Tan solo imagínate maravillado de wow, no, tremendo lo que. Y aparte atemorizado, no, una taquicardia, me imagino, físicamente hablando. Imagínate la condición en la que estaban los discípulos. Yo quiero que te metas en la palabra, no que la leas embarradamente. Métete en la palabra. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Increíble, ¿verdad? Que mejor el agua obedezca más que nosotros y que mejor el viento obedezca más que nosotros. Increíble. Versículo 26. Y arribaron a la tierra. ¿Y qué? Y llegaron a su destino. Amén. ¿Lo entendiste? Ok, ya se acabó la prédica. Si ya lo entendiste, se acabó. ¿No? ¿No te quedó claro? Lucas 8:22. Vamos a desplegar los principios a tu corazón y a tu mente. Vamos a tomar esos principios de reino y que sean plantados en tu espíritu. Amén. Le aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado. Ya te dije el primer principio, para pasar al otro lado, Dios da la instrucción y te da la dirección. No te preocupes, solo obedece, solo embárcate. ¿En qué se fueron? En una barca. Híjole, creo que ya me embarqué, yo no sé para qué vine a esta iglesia. No, embárcate. Embárcate, hijo. No te sientas que ya te embarcaste porque ya te embarcaste. Embárcate. De no, ya me embarqué, ¿para qué dije que sí? Que ponía mi casa para la casa de paz. Di, ya estoy más embarcado que nadie en esta transición hacia el otro lado. Embárquese. Embárcate. Y sí, dile al de al lado, ya estoy bien embarcado, papá. Ya estoy bien embarcado, dile, ya estoy bien embarcado. Estoy bien embarcada. ¿Lo entiendes o no?
Me gustan esas palabritas. Ese juego de palabras de la Biblia nos pone a veces en unas posiciones que yo digo, Señor, qué tremenda sabiduría. Que sea como de broma, o sea, en serio, nadie se escapa. Nadie corre de tu voluntad. Di la instrucción y la dirección, pero también la disposición del discípulo para embarcarse estando de acuerdo con Jesucristo. Amén. ¿Quieres transicionar al otro lado? Tienes que estar de acuerdo con Jesucristo. Tienes que embarcarte con Jesucristo. Tienes que estar de acuerdo con lo que oyes de Él. Pastor, es que estoy harto de esta condición financiera. Embárcate. Embárcate con Jesucristo. Es que ya no aguanto en la familia. Embárcate con Jesucristo. Pasa al otro lado en tu familia. Pasa al otro lado en tus emociones. Pasa al otro lado en tu condición financiera. Pasa al otro lado en tu mente. Amén. Tienes que estar de acuerdo. Y tengo que estar de acuerdo con Jesucristo para pasar al otro lado. Para pasar al otro lado. Amén. Dime, voy a mover de una zona a otra, de un lugar a otro. Voy a ver un mañana, un año que viene y un destino que viene mejor del que tengo. Mejor del que tengo. Amén y amén. Tienes que creerlo. No son palabras motivacionales. No te estoy diciendo, no. Son palabras proféticas sacadas de la Biblia. Y si salieron de la Biblia, salieron del corazón de Dios. Y si salieron del corazón de Dios, Dios las va a cumplir. Créelo. Llega el tiempo en que creas. Tienes que creer ya. Deja de repetir y de pronunciar Biblia. Aprende a vivir Biblia. Deja de decir, soy hijo de Dios. Mejor empieza a vivir como hijo de Dios. Pasa de las palabras a la demostración. Tenemos que aprender a pasar de las palabras a la demostración. Que sea Dios el que nos vaya llevando, el que nos vaya dirigiendo. Pero déjate ir. Embárcate con Él. No, pastor, yo aquí, yo de lejitos, yo no me voy a comprometer con el ministerio, yo de lejitos. No, embárcate. Porque si el que se queda de lejitos solamente va a ver cómo el que se embarcó llega del otro lado. No te quedes de lejitos. Es que es muy cansado, pastor. Usted se imagina sostener el embarque, aguantar la ráfaga de arriba, aguantar la ráfaga de al lado y todavía aguantar la ráfaga de pensar que él no me oye porque va dormido. Di, pero no importa. Yo ya estoy más embarcado que nada y me voy con Jesucristo. Amén, embárcate. Te quiero dar revelaciones. Di, mientras Jesús dice, vámonos al otro lado, algunos dicen, vamos a morir. Vámonos al versículo 23. Versículo 22, perdón. Pasemos al otro lado. Versículo 23. Versículo 24. Maestro, que perecemos. Dime, debo de cuidar que mientras Jesús dice, pasemos al otro lado, yo le diga, no, Señor, porque nos vamos a morir. Hijo, Dios te está diciendo, vámonos al otro lado. Por eso sientes que te mueres. ¿Cuándo sintieron que perecían? ¿Porque se quedaron en la orilla o porque se embarcaron? Dile al de al lado, ¿sientes que te mueres? ¿Sientes que ya no aguantas? ¿Sientes que no lo vas a soportar? ¿Sientes que Dios está dormido? Es porque vas al otro lado. Es porque ya estás embarcado al otro lado. Así es que cree, sostente, agárrate, que Dios trae un despertar, que Dios trae un despertar y Dios va a hacer, va a provocar que lleguemos al otro lado. Amén y amén. Es que perecemos, pastor.
Es que toda mi familia ya no está conmigo. Soy el único de los profetas que, qué bueno. ¿Cuántos sienten que perecen, que se cansan, que renuncian, que ya no aguantan, que ya se van, que van a abortar? Pónganse de pie esos. Voltea y diles, qué bueno, porque tú estás embarcado y vas a llegar. Amén. Quiero que escuches esto. La tormenta era la misma. Anegados era lo mismo. Peligraban era lo mismo. Pero Jesús estaba dormido. Y los discípulos escandalizados. Te voy a decir lo que les dije ayer. Di, el problema no es la adversidad, sino tu actitud. La adversidad era la misma para Jesucristo y para los discípulos. ¿Estaba lloviendo para Cristo? ¿Se estaba anegando para Cristo? ¿Estaba en peligro para Cristo? Ese no es el problema. El problema es tu actitud. Es la misma tormenta, es la misma anegada, es la misma oleada, era el mismo peligro. ¿O tú crees que tu problema es más grande que el mío? ¿O piensas que tu problema es más grande que el de él? ¿O que la circunstancia de ella es más grande que la tuya? No, el problema es tu actitud. ¿Quieres pasar al otro lado? Corrige tu actitud. Porque mientras Jesús decía, pasemos al otro lado, los discípulos decían, nos vamos a morir. Corrige tu actitud. Dios habla, yo lo oigo y yo me embarco. Amén. En vez de tener fe en lo que Jesús dijo, se dejaron llevar por las circunstancias. ¿Cuántos verdaderamente saben, quieren, anhelan y van a procurar pasar al otro lado con nosotros? Tienes que dejar de ver las circunstancias y aprender a ver y a oír más a Dios. Amén. Amén. Y cuando voy a realizar, pon atención a esto, cuando voy a realizar un cambio de una temporada a otra, va a haber algo con lo que tengo que lidiar. Y eso se llama el medio. ¿Con qué vas a lidiar? ¿Con cuál va a ser el medio que Dios va a usar para transicionar de un lugar a otro? Probablemente va a usar el carácter de tu esposo. Probablemente va a usar el carácter de tu esposa. Probablemente puede usar tu desempleo. Probablemente puede usar tu soledad. Jesucristo usó una barca, pero hubo tormenta. Cuando me voy a ir de una temporada a otra, tengo que lidiar con el medio que Dios va a usar para atravesarme. Hay gente que no lidia. Ay, nos vamos de una temporada a otra, gloria a Dios. Esta iglesia es la que Dios tiene para mi vida porque ya dijeron que me voy a una nueva temporada. Pero te quiero crear la conciencia de que pongas atención al medio a donde Dios te va a embarcar para llegar al otro lado. Es que me quedé sin trabajo, pastor. Probablemente sea el medio para llegar al otro lado. Pero es que la ráfaga está dura, pero Dios va ahí. Pero Dios está ahí. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios dijo vámonos al otro lado, vas a llegar al otro lado. No te estoy diciendo que te conformes con tus circunstancias. Te estoy diciendo que lidies con ellas. Te estoy diciendo que cuando nos vamos de una temporada a otra, hay una cosa con la que tenemos que lidiar. Y eso con lo que tenemos que lidiar es con el medio que Dios va a usar para aventarme al otro lado. Pero lidia. Empieza a lidiar con eso. Empieza a prepararte para eso. Empieza a entender que el medio que Dios usa es el medio en donde Dios también se sube. Amén. Donde Jesucristo está, donde Él ahí va. Amén. Entonces di, no es como comienzo,
es cómo termino. Porque el problema no es la circunstancia, el problema es mi actitud. Y cuando Dios me va a transicionar de un lugar a otro, debo de fijarme en las condiciones internas, no en las externas de la tormenta. Es cuán preparado estás en tu nivel espiritual. Ponme atención, hey. Es que Dios bajó el carro del cielo y es de Dios, porque vino del cielo. Hey, deja de fijarte en las condiciones externas, sino en las internas. ¿Estás preparado espiritualmente para reconocer lo que es de Dios y lo que no? ¿Estás preparado espiritualmente? Porque los discípulos no reconocieron que la tormenta no era bastante ni suficiente para parar lo que Dios había ordenado. Pasemos al otro lado. ¿Me estás entendiendo o no? Nunca permitas que las condiciones externas hablen más fuerte que la instrucción que Dios ya dio sobre tu vida. Amén. Di: nunca más voy a permitir que mi condición externa hable más fuerte que lo que Dios ha declarado en este día. Yo me voy a una nueva temporada, a otro lado, a un mejor mañana, a un mejor año, a un nuevo y mejor destino. Amén y amén. Y no permitas que las condiciones externas hablen más fuerte que lo que Dios ha dicho el día de hoy. Amén. Dáselo fuerte. Escucha. Toma tu lugar. Te voy a dar un consejo con revelación. Ellos fueron al otro lado, ¿verdad que sí? Ok. Repite conmigo, di: antes de ir a otro lado, a una nueva temporada, debo asegurarme de tener una palabra de Dios, porque la vas a necesitar en medio de tus circunstancias. Pide una palabra de Dios en este momento y en este día. Una palabra a la que te aferres cuando las cosas no salgan como tú quieres. Escucha, pídele a Dios que antes de dar una transición y entrar a una nueva temporada, te dé una palabra de la que te tengas que aferrar cuando en el proceso se levante la tormenta. ¿Te has dado cuenta que cuando atraviesas la tormenta, lo primero que buscas es una palabra a la que aferrarte? No, le voy a decir al pastor: pastor, fíjese que estoy con esta bronca, a mi líder, que no te preocupes, el Señor dice en su palabra así y así. Gracias, pastor, gracias, mentor, yo confío, yo me aferro, yo creo, gracias. ¿Sabes cuál es el problema de alguien que no entiende cuando va a transicionar de un lugar a otro? Que nunca lleva consigo una palabra a la que aferrarse. Por lo tanto, en medio de la tormenta llega alguien más con una palabra guanga y te agarras de esa y ya no llegas al otro lado. Tú eres lo mejor, tú tremendo discípulo, tú ya tendrías que ser pastor. ¿Qué haces en este lugar? Vente, vámonos para acá, porque... Y te agarras de cualquier palabra guanga en medio de la tormenta. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dio la instrucción, Dios te va a llevar, pero en medio de la tormenta tú no te agarraste de ninguna palabra a la cual aferrarte. Te aferraste de lo que sea. ¿Cuántos sintieron el tallón? Y cuando yo transicione de una temporada a otra, me tengo que asegurar de tener una palabra de Dios a la que aferrarme cuando las cosas no salgan
como yo espero. Pero ese no es mi fin. Mi fin es pasar al otro lado. Amén. Todo lo estamos sacando de estos versículos. En decirte cómo pasarte al otro lado, sin estar como los discípulos. Maestro, que perecemos. Maestro. ¿Él era maestro o era Señor? ¿Él era maestro o era el Salvador? Tú vas a ir, cuando necesitas ayuda, ¿vas con el maestro o vas con el Salvador? Vamos con el Salvador. Aún en eso, la manera en la que se expresaron, pero está bien, creo yo, que no fue latinada. Porque ellos vieron al maestro, no vieron al Salvador. Si ellos hubieran visto al Salvador, hubieran dicho que llueve, que la barca como que se voltea, aquí está el Salvador. Pero corrieron con él porque no lo vieron como Salvador, lo vieron como maestro. Enséñanos, muéstranos qué podemos hacer en esta situación. Cuando él ya les había mostrado qué hacía en situaciones así. Salvar. Nació para salvar. Creció para salvar. Inició su ministerio para salvar. Los embarcó para salvar. ¿Por qué dudar de él? Le iba a decir con otras palabras más fuertes, pero ¿por qué dudar de él? Si su naturaleza es salvar. ¿Tú eres cristiano o eres davidiano? ¿Tú eres cristiano o eres moisesiano? ¿Qué significa Cristo? ¿Qué significa Cristo? ¿El qué? Entonces, ¿por qué nos venimos abajo? Si el que su naturaleza y su especialidad es salvar está en mí, ¿por qué me vengo abajo? ¿Por qué cedo ante cualquier tentación? ¿Por qué cedo ante cualquier circunstancia? ¿Por qué cedo ante cualquier persona? ¿Por qué cedo ante cualquier pensamiento? Si el que su naturaleza es salvar va conmigo y está en mí, ¿por qué soy tan tonto? ¿Su naturaleza es maestro? ¿O él nació para salvar? Creció para salvar, se bautizó para salvar, inició su ministerio para salvar y predicaba para salvar. ¿Por qué le dijeron maestro? Y cuando yo pase al otro lado, algo me tiene que quedar bien claro, que yo no voy con el maestro, yo no voy con el rabí, yo no voy con nadie más, yo voy con el que su naturaleza es salvar, y él me va a salvar de todo lo que pueda estar padeciendo. Mi Salvador, mi Salvador, mi Redentor, él vive y va conmigo y está en mí. Amén y amén. Di la tormenta, el peligro en esta hora se va de mi vida, sale de mí en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dale un fuerte aplauso al Señor. Puedes tomar tu lugar. ¿Te acuerdas de aquel tiempo en donde mandaron a 2 espías? ¿Qué dice la Biblia? Mira, te lo voy a conectar con este. 2 espías se fueron a ver la tierra prometida. Dios les dijo: mándame a 2 espías, mi Moisés. Mándame a los 12 y que regresen y que digan qué onda con esa tierra que yo les prometí, porque yo se las prometí y yo se las voy a dar. ¿Y qué regresaron los espías? 10 regresaron amedrentados, pusilánimes, inferiores. Es que somos como langostas y ellos son gigantes de grande estatura. Y ese mismo espíritu que atacó a 10 fue el mismo espíritu que atacó a sus discípulos. Ese mismo espíritu que atacó a esos 10 y que se vieron como nada delante de gigantes, fue el mismo espíritu que atacó a estos discípulos,
que se vieron como nada delante de una tormentita. Fue el mismo espíritu. Y hay situaciones y hay cosas que parecen grandes, más grandes que nosotros, más peligrosas para nosotros. Pero déjame decirte algo y pon atención en esto. Si quieres poseer una tierra donde hay cosas grandes, una tierra de gigantes, necesitas entonces pensar como gigante. ¿Quieres un destino grande? ¿Un mejor mañana? ¿Tu mejor año? ¿Cosas grandes? Piensa en grande. No pienses como enano. No pienses como nada. No pienses como ellos. Piensa en grande. 10 regresaron. No, ese Dios, ¿cómo nos fue a meter a esta tierra? Nos van a hacer nada. Somos como nada delante de ellos. Son más grandes. Somos langostas. No vamos a poder. Y 2, el perro y el otro, Caleb y Josué. Porque eso es lo que significa perro. El perro y el otro dijeron: hey, mis chavos hebreos, ¿qué es lo que les pasa? Dios dijo que nos iba a pasar a esta tierra. La vamos a gobernar. Y a esos gigantes los vamos a derrotar. Y esa tierra va a llegar a ser nuestra. Y solamente 2 creyeron. Señor, maestro, la tormenta, que morimos, que perecemos. ¿Quieres pasar al otro lado? ¿Donde te espera lo grande? Que tu mentalidad sea grande entonces. Amén. Pero ¿cómo logro mi mentalidad grande, pastor? Porque yo sigo viendo mis límites. Igual que los discípulos, ¿qué vieron? Su límite es que se voltea la barca, que corremos peligro, que estamos empapados, que el agua del lago es venenosa. Deja de ver tus límites y aprende a ver lo que dice la Biblia que puedes hacer. La Biblia dice que puedes sanar. Inténtalo. La Biblia dice que puedes liberar. Inténtalo. La Biblia dice que puedes reprender la tormenta. Inténtalo. La Biblia dice que se pueden convertir 5,000 en un solo momento. Inténtalo. La Biblia dice que vas a predicar en todo el mundo. Inténtalo. Prepárate. Inténtalo. Piensa en grande. Inténtalo. Ten visión. Inténtalo. Deja de ver tus circunstancias. Es que no tengo pasaporte, pastor. Consíguelo. Es que no hablo bien. Esfuérzate. Santifícate. Pero ya llega el tiempo en que pienses en grande, no en cualquier cosa, en cualquier situación, no en cualquiera. Di conmigo. Muchos queremos ir al otro lado, pero no tenemos la mentalidad para eso. Di: si le das prosperidad a un tonto, decisiones tontas va a tomar. Señor, ¿por qué no me prosperas? Di: si le das prosperidad a un tonto, decisiones tontas va a tomar. Señor, ¿dónde está mi marida? Si le das bendiciones a un tonto, decisiones tontas va a tomar. Di: para ir al otro lado, debo cambiar mi mentalidad y dejar de pensar en tonterías para empezar a pensar en lo que Dios ya me dio. Amén. Porque Dios no va a pasar al otro lado a ningún tonto. Porque si lo pasa al otro lado, decisiones tontas va a tomar. Ese silencio. Di: amén, Señor. Yo no soy de esos. Yo en esta hora salgo de la tontería, salgo de la falta de fe, salgo de la indiferencia, salgo de la falta de ánimo
Y me levanto, Señor, para pasar al otro lado, embarcándome en lo que tú me digas. Amén. Amén. Y yo no puedo entrar al otro lado teniendo la mente de este lado. Si Dios me quiere llevar al otro lado, ¿por qué sigo teniendo la mente de este lado? Ellos seguían teniendo su mente de un lado. Y Dios transformó su mente y les dijo: hey, no se pasen. ¿En dónde está su fe? Y atemorizados, dice todavía, ya habían visto la bendita tormenta tranquilizarse y todavía seguían atemorizados. Ya has visto que Dios te ha librado de todo y sigues aquí sentado y todavía sigues atemorizada. Así no vas a pasar a ningún lado. ¿Cuántos problemas has tenido? Graves. Y sigues aquí sentado. Y te vas a ir a tu casa. Y tienes salud. ¿Por qué sigues atemorizado? No cruces al otro lado con la mentalidad de este lado. Que Dios no le da nada a ningún tonto, porque seguro es que va a tomar decisiones tontas. Amén. Amén. Y debo tener por la fe, la habilidad de manejar el impacto de las cosas externas. Los discípulos no tuvieron la habilidad por la fe, sino que se sentían morir. Cuando pasemos al otro lado, te estoy preparando para pasar al otro lado. Te estoy equipando, te estoy poniendo armaduras para que cuando estemos al otro lado, que digamos, vamos a evangelizar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tú no digas, las circunstancias externas, no. Ten la habilidad, di: Padre Celestial, en esta hora, de la mano de tu Santo Espíritu, yo recibo la habilidad sobrenatural para saber manejar el impacto de las cosas externas. Nunca permitiré que mis circunstancias externas condicionen mi paso a una nueva temporada. Amén. Amén. Nunca permitas que las cosas externas te condicionen, ni condicionen tu paso al otro lado, tu paso a la nueva temporada, tu camino al destino, tu camino al llamado. Pídele al Señor y al Espíritu Santo que te dé la habilidad de poder manejar el impacto de lo que es externo, porque causan un impacto. Por eso ellos estaban atemorizados y a la vez maravillados por todo lo que estaba sucediendo. Pero Dios nos da la habilidad de poder manejar el impacto de las cosas externas. Amén. Ese es el que transiciona al otro lado, el que tiene la habilidad de manejar y recibir el impacto de las cosas externas sin ser desenfocado. Y debo tener por la fe la habilidad de manejar el impacto de las cosas externas, de tal manera que yo no permita que eso me desenfoque para llegar al otro lado. Amén y amén. Declara conmigo, di: la tormenta, el anegamiento y el peligro, lo externo, no determina mi futuro. Lo determina cuánto yo creo en lo que Dios ha dicho de mí. Lo externo no determina tu futuro, lo determina todo lo que Dios ha dicho de ti. Pero es que soy de lo peor, pastor. ¿Pero qué Dios dijo de ti? ¿De dónde te formó? Hay habilidad y potencial para hacer imagen y semejanza de Él. Nos formó de la tierra. Hay potencial para hacer imagen y semejanza de Él. No importa lo que estés pasando ahora, lo que importa es cómo lo vas a terminar. Cómo vas a terminar tus días, cómo vas a terminar el año, cómo vas a terminar esta semana. Eso es lo que determina tu futuro. No las condiciones externas, sino tu condición interna delante de Dios. ¿Qué fue lo que les dijo? ¿En dónde está su fe? ¿Les preguntó por lo externo? De oye, no es para tanto, cae una gota cada 20 segundos.
Las olas no son tan grandes. ¿Les dijo eso? ¿Se metió en lo externo? ¿En dónde se metió? En su condición interna. ¿Cuál es tu condición interna? Es el retardo o la rapidez en la que tú vas a llegar del otro lado. ¿Qué tan espiritual eres? ¿Qué tanta fe tienes? Es lo que determina la rapidez para llegar al otro lado. Di: lo externo no determina mi futuro, lo determina mi Dios que vive en mí, que vive en mí. Amén y amén. Di: las circunstancias, el enemigo y aún los que se dicen amigos, pero son enemigos, van a tratar de provocar que yo me quede atrapado en medio, sin control, antes de llegar al otro lado. Eso es lo que quiso hacer la tormenta. ¿Cuál fue la instrucción de Dios? Pasemos al otro lado. Dice: Señor, cierra tus ojos e inclina tu rostro en señal de reverencia, porque estamos delante de la presencia de Dios. Dice: Señor, en este día yo recibo con mansedumbre tu instrucción, tu palabra y tu dirección. En este día, por convicción, yo soy consciente de que tú anhelas que ya pasemos al otro lado, a una nueva temporada, a un mejor mañana, a un nuevo año y mejor año. Di: en el nombre de Jesús, en esta hora, voluntariamente, yo decido embarcarme contigo hacia el otro lado. Señor, despliega sobre mí la habilidad de poder entender cómo enfocarme en mi destino, que es el otro lado, y que no me gobiernen las circunstancias. Señor, yo sé hacia dónde me quieres llevar, y en el nombre de Jesús, todo aquello que ha estado en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, en mi cuerpo, en mis emociones, que impiden y que quieren lograr que yo me quede estancado, sin control, atrapado en el proceso, en esta hora yo decido renunciar a eso. En el nombre de Jesús, yo renuncio a todo lo que me atrapa, a todo lo que me hace perder el control en mis emociones, en mi mente, en mi espíritu, en mi cuerpo. Y en el nombre de Jesús, toda influencia espiritual demoníaca que ha tomado mi carácter, que ha tomado mis emociones, que ha tomado mis pensamientos para que yo no lo logre, en esta hora es derribada, es destruida, es aniquilada, se deshace en el nombre de Jesús. Di: en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. En el nombre de Jesús, en esta hora, mi Señor, nada importa, nada es prioridad. Mi prioridad es hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Di: en el nombre de Jesús, yo voy al otro lado. Yo voy a una nueva temporada. Yo voy al mejor momento de mi vida hasta el día de hoy. Yo voy a un despertar, a un avivamiento en mi vida, y nada me podrá detener. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Ora en lenguas, ora en lenguas, ora en lenguas.